¿Alguna vez has sentido como si alguien más estuviera moviendo los hilos de tus decisiones? Como si, sin darte cuenta, estarías actuando bajo la influencia de otros. La manipulación es una red invisible, presente en todos los lados, que busca atrapar nuestra mente. Desde las grandes compañías que, con estrategias calculadas, nos convencen de que necesitamos sus productos, hasta ese amigo que, de manera sutil, nos empuja a actuar según sus deseos. Pero hoy, desde la perspectiva de los monjes y su profundo entendimiento de la mente humana, te mostraré cómo romper esas cadenas y recuperar el control. Los monjes, que dedican su vida al estudio de la mente y el espíritu, nos enseñan que la verdadera libertad no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros mismos. Ellos han desarrollado una fuerza interior que les permite mantenerse inmutables ante las influencias externas. Y es esa sabiduría ancestral la que hoy vamos a aplicar para que puedas vivir libre de manipulaciones. Todos, en algún momento, caemos en estas trampas. Es común que muchas personas intenten que los demás piensen o actúen de acuerdo a sus deseos, y algunos son más susceptibles a la manipulación que otros, especialmente aquellos que evitan decir que no para no herir a los demás. Hay muchas cosas que pueden influir en nuestras decisiones, acciones o compras, pero la manipulación nos hace sentir como si no tuviéramos control sobre lo que elegimos o como si nos hubieran engañado de alguna manera. Por eso es crucial estar preparado y contar con las herramientas adecuadas para no caer en estas tácticas. Janice Billhauer nos ofrece una visión esclarecedora sobre cómo enfrentar la manipulación, un fenómeno que, aunque frecuente, no siempre es fácil de detectar. La manipulación se disfraza de muchas maneras, y una de sus características más insidiosas es su capacidad para infiltrarse en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Por eso, el primer paso para evitar ser manipulado es desarrollar una conciencia aguda de nuestras propias emociones y reacciones ante ciertas situaciones y personas. La manipulación, en su forma más pura, tiene un objetivo claro: alterar tu percepción de la realidad para que actúes en favor de los intereses de otra persona, y lo hace valiéndose de diversas tácticas emocionales y psicológicas. Aquí es donde entra en juego la importancia de estar en sintonía con tus propios sentimientos. No se trata solo de identificar emociones básicas, como la tristeza o la alegría, sino de profundizar en esos matices más complejos que surgen cuando alguien intenta influir en tu comportamiento de manera sutil. Imagina que estás en una conversación y de repente comienzas a sentirte incómodo, como si algo no encajara del todo. Tal vez te asalte una sensación de enojo, una incomodidad en el estómago o un deseo inexplicable de salir corriendo. Estas señales físicas y emocionales no son aleatorias. Son indicadores de que algo no va bien. Podría ser que la persona con la que hablas esté utilizando tácticas como la culpa, el miedo o la presión para llevarte a hacer o pensar algo que no deseas. Por ejemplo, cuando alguien utiliza frases como "si realmente me quisieras, harías esto por mí", o "después de todo lo que he hecho por ti, ¿cómo te atreves a negarte?", está jugando con tus emociones para que te sientas culpable y cedas ante su voluntad. Estos comentarios, que en apariencia parecen inocentes, están cargados de manipulación emocional. Si no eres consciente de cómo te afecta, puedes encontrarte cediendo a sus deseos solo para evitar el malestar que genera.
Reconocer esta incomodidad es el primer paso para desactivar la manipulación. No se trata solo de evitar sentirse mal, sino de entender que ese malestar es una señal de advertencia, un faro rojo que te indica que alguien está intentando controlar tu comportamiento de manera indirecta. Cuando aprendes a identificar esta sensación, te das la oportunidad de detenerte y analizar la situación antes de actuar. Además, este proceso de observación consciente no solo se limita a detectar tus emociones, sino también a cuestionarlas. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Es normal que sienta culpa, enojo o ansiedad en esta situación? ¿Estoy actuando de acuerdo con mis propios deseos o estoy respondiendo a la presión de alguien más? Estas preguntas, aunque simples, pueden desmantelar el poder de la manipulación y devolverte el control sobre tus decisiones. Supongamos que, después de un análisis sincero, te das cuenta de que tus emociones están siendo influenciadas por la presión de otro. En ese momento, es crucial que tomes un paso atrás y te dé el espacio necesario para reevaluar la situación. No tienes que tomar decisiones apresuradas ni responder inmediatamente a lo que te están pidiendo. Tómate un momento para respirar, pensar y recordar cuáles son tus propios valores y objetivos. La conciencia de tus sentimientos no solo te ayuda a detectar la manipulación, sino que también te brinda la fuerza para decir no cuando es necesario. Aprender a confiar en tu intuición y en esas señales de advertencia internas es esencial para protegerte. La manipulación funciona porque crea dudas en ti. Pero cuando eres capaz de identificar esos intentos de control, te vuelves inmune a sus efectos. Es importante destacar que este proceso de autoconciencia requiere práctica y paciencia. Al principio, puede ser difícil distinguir entre tus propios deseos y los que te han impuesto, pero con el tiempo, esta habilidad se afina y te permite reconocer más fácilmente cuando alguien está intentando manipularte. Así, no solo protege tu bienestar emocional, sino que también fortaleces tu capacidad de tomar decisiones alineadas con tus verdaderos intereses. La capacidad de escuchar es una habilidad fundamental en la vida cotidiana, pero cuando hablamos de evitar la manipulación, se convierte en una herramienta de defensa crucial. Escuchar no es simplemente oír lo que la otra persona dice, sino realmente enfocarse en el mensaje que intenta transmitir, en las intenciones detrás de sus palabras y en las emociones que acompañan su discurso. En este contexto, escuchar de manera activa significa estar presente, concentrado y abierto a comprender, pero también ser capaz de discernir si la otra persona tiene un propósito honesto o si está intentando llevarte a cambiar tus ideas o decisiones de manera sutil. Cuando alguien comparte su punto de vista, es natural que desee ser entendido y tomado en cuenta. Sin embargo, el reto radica en distinguir entre una conversación en la que ambos buscan un entendimiento mutuo y aquella en la que una de las partes busca manipular el pensamiento del otro. Para lograrlo, es necesario afinar nuestra capacidad de escucha, no solo a nivel verbal, sino también no verbal. Las palabras pueden decir una cosa, pero el tono de voz, la postura corporal y las expresiones faciales pueden revelar intenciones ocultas. Por ejemplo, supongamos que estás en una conversación en la que tu interlocutor insiste en que debes adoptar su forma de pensar. Utiliza argumentos aparentemente razonables y apela a tus emociones, buscando que te sientas mal por no estar de acuerdo con él. Aquí
Es fundamental prestar atención no solo a las palabras, sino también a cómo las dice. Hay un tono de urgencia, de imposición. ¿Sus gestos son abiertos y relajados o se cierran y muestran impaciencia? Este tipo de detalles pueden darte pistas sobre si realmente estás interesado en un intercambio genuino de ideas o si, en realidad, intenta imponerte su opinión. La diferencia clave entre alguien que quiere compartir su perspectiva y alguien que intenta manipularte radica en la disposición a aceptar tu desacuerdo. Una persona genuina no se sentirá ofendida si no compartes su punto de vista, respetará tu opinión y valorará el diálogo. En cambio, un manipulador buscará que cambies tu postura a toda costa. Podría utilizar tácticas como hacerte sentir culpable, minimizar tus argumentos o exagerar las consecuencias de no aceptar su propuesta. Detectar estas señales requiere un estado de atención plena, donde no solo escuches lo que se dice, sino también cómo te hace sentir esa interacción. Escuchar activamente implica que te tomes el tiempo necesario para procesar la información que te están dando. No te sientas presionado a responder de inmediato o a tomar una decisión apresurada. Pregunta y aclara si es necesario. Haz preguntas abiertas que permitan a la otra persona exponer sus motivos de manera más amplia. Por ejemplo, puedes preguntar: ¿qué es lo que te lleva a pensar de esa manera? O ¿por qué crees que esto es lo mejor en esta situación? Estas preguntas no solo te ayudarán a entender mejor tu postura, sino que también pueden poner al descubierto si estás intentando llevarte hacia una conclusión predeterminada. Además, es esencial ser consciente de tus propias reacciones durante la conversación. Si sientes que te estás poniendo a la defensiva, es posible que estés percibiendo un intento de manipulación. La defensiva suele surgir cuando sentimos que nuestros pensamientos o valores están siendo atacados o cuando sentimos que alguien está tratando de imponerse. En este caso, toma un momento para respirar, relajarte y volver a centrarte en escuchar sin juzgar es fundamental. A veces, solo darnos ese pequeño espacio mental nos permite ver la situación con más claridad y detectar cualquier intento de influencia indebida. Escuchar no se trata solo de absorber información. También implica ser capaz de filtrar y analizar lo que se te está diciendo. Evalúa la coherencia del mensaje, la consistencia de los argumentos y la transparencia de la persona que te habla. Pregúntate: ¿esta persona está abierta a mis ideas o solo quiere que acepte las suyas? Si sientes que la otra persona no está interesada en un intercambio real, sino que busca un monólogo donde tú solo actúa como receptor, es una señal de que podrías estar frente a un intento de manipulación. Finalmente, recuerda que escuchar también incluye escuchar a tu propia intuición. Si algo no te cuadra, si sientes que te están llevando por un camino que no deseas, es importante reconocerlo y actuar en consecuencia. No tengas miedo de expresar tu desacuerdo o de terminar la conversación si sientes que no te llevará a un lugar constructivo. Decir algo como: entiendo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo, o necesito tiempo para reflexionar sobre esto, son maneras de poner un alto respetuoso pero firme ante cualquier intento de manipulación. Mantener el marco de control es una de las claves más importantes para evitar ser manipulado. Este concepto se refiere a mantener firmes tus creencias, valores y perspectivas, incluso cuando te enfrentas a la presión externa de aquellos que intentan cambiar tu manera de ver las cosas. Todos desarrollamos nuestro marco personal a lo largo de la vida,
basado en nuestras experiencias, en las lecciones que aprendemos y en los principios que consideramos fundamentales. Este marco actúa como una brújula interna que nos guía en la toma de decisiones y en la forma en que percibimos el mundo. Cuando hablamos de mantener el control sobre este marco, nos referimos a no permitir que las opiniones, deseos o expectativas de los demás desvíen nuestras convicciones personales. Esto no significa ser inflexible o negarse a escuchar puntos de vista distintos, sino más bien tener la capacidad de evaluar de manera crítica lo que otros te proponen y decidir si eso realmente se alinea con tus propios valores y objetivos. En otras palabras, es tener la fuerza para decir, esto es lo que creo y lo que quiero, y aunque respeto lo que piensas, no cambiaré mi postura solo para complacerte. Mantener este control comienza por reconocer que tus creencias y deseos son tan válidos como los de cualquier otra persona. Es fácil dudar de nosotros mismos cuando nos enfrentamos a personas que hablan con seguridad y confianza, o que utilizan argumentos aparentemente sólidos para intentar persuadirnos. Sin embargo, es crucial recordar que todos tenemos derecho a nuestras propias perspectivas y decidir qué es lo mejor para nosotros. Si te encuentras en una situación en la que sientes que alguien intenta imponer tu visión o hacerte sentir que tus ideas son menos válidas, es un claro indicio de que debes reforzar tu marco personal. Imagina que estás en una reunión de trabajo y propone una idea innovadora. Un compañero, con tono condescendiente, comienza a cuestionarla y a sugerir que tal vez no ha pensado lo suficiente en las implicaciones. Es natural que en este momento surjan dudas y te sientas tentado a retractarte para evitar conflictos o quedar en ridículo. Pero aquí es donde entra en juego mantener el marco de control. En lugar de ceder a la presión, recuerda que ha llegado a esa idea a través de tu experiencia y razonamiento. Responde con seguridad, presentando tus argumentos y dejando claro que, aunque valoras la opinión de los demás, tu propuesta tiene fundamentos sólidos. Otro aspecto clave de mantener el marco de control es aprender a diferenciar entre la crítica constructiva y los intentos de manipulación. La crítica constructiva busca mejorar y enriquecer nuestras ideas, mientras que la manipulación intenta moldear nuestra percepción para ajustarla a los intereses de otra persona. Cuando alguien ofrece una crítica, pregúntate, ¿esta persona realmente busca ayudarme a crecer? ¿O está tratando de hacerme cambiar de opinión para su propio beneficio? Si identificas un intento de manipulación, es momento de reafirmar tu marco y defender tu postura. Mantener el control de tu marco también implica ser consciente de tus propios límites y no permitir que otros los traspasen. Hay quienes, de manera consciente o inconsciente, tratarán de sobrepasar esos límites, ya sea haciendo comentarios que minan tu autoestima, ignorando tus opiniones o presionándote para actuar en contra de tus principios. En estos casos, establecer límites claros y comunicar de manera asertiva que no estás dispuesto a ceder es fundamental para preservar tu integridad emocional y mental. Puedes decir cosas como, respeto tu opinión, pero esta es mi decisión. O, aprecio tu preocupación, pero estoy seguro de lo que quiero hacer. Un truco útil para fortalecer tu marco de control es hacer una lista mental o escrita de tus valores y creencias más importantes. Reflexiona sobre por qué estas ideas son significativas para ti, cómo las han desarrollado a lo largo de los años
y qué experiencias han reforzado estas convicciones. Mantener el control de tu marco no se trata de ganar discusiones ni de imponer tu punto de vista, sino de mantenerte fiel a ti mismo. Significa tener la claridad y la seguridad necesarias para evaluar nuevas ideas sin perder tu esencia. Al final del día, lo que realmente importa es que tomes decisiones que te hagan sentir en paz contigo mismo, que reflejen tus verdaderos deseos y que no sean el resultado de la presión o el miedo a la desaprobación ajena. Cuando alguien intenta influir en tu manera de pensar o actuar, a veces ni siquiera se da cuenta de que está utilizando tácticas manipuladoras. En estos casos, una estrategia efectiva para desactivar la tensión es mostrar que comprende su perspectiva. Validar lo que la otra persona siente o piensa no significa que estés de acuerdo con ella, sino que reconoces su punto de vista y le das el espacio para expresarse. Esto puede reducir la presión y abrir un camino hacia una conversación más honesta y respetuosa. Por ejemplo, si alguien insiste en que deberías hacer algo de cierta manera, en lugar de reaccionar con rechazo o confrontación, podrías decir: entiendo por qué crees que esto es lo mejor, o veo que para ti esto es importante. Con estas palabras, le demuestras que lo escuchando estás y que su opinión tiene valor, lo cual puede disminuir su necesidad de presionarte. Es común que cuando una persona siente que no es escuchada, su reacción sea volverse aún más insistente o agresivo en su intento de hacerse entender. Al validar su punto de vista, evita que la conversación escale a un conflicto mayor y al mismo tiempo mantienes la posibilidad de expresar tu propia perspectiva de manera tranquila y firme. Esta técnica no solo reduce la tensión, sino que también permite que ambos se sientan respetados, facilitando un diálogo más equilibrado y evitando caer en el juego de la manipulación. Mantener tu posición es esencial cuando te enfrentas a intentos de manipulación. Esto significa tener claro lo que piensas, sientes y quieres, y no permitir que nadie desvirtúe o minimice tus ideas. En ocasiones, las personas manipulan buscando erosionar tu confianza en tu propio criterio, haciéndote dudar de tus decisiones o empujándote a aceptar algo con lo que no te sientes cómodo. La clave aquí es expresar tu postura de manera clara y firme, dejando saber que, aunque estés dispuesto a dialogar, no vas a comprometer tus principios ni ceder ante la presión. Imagina una situación en la que alguien insiste repetidamente en que debes tomar una decisión que claramente va en contra de lo que tú crees correcto. Al dejar clara tu posición, no solo protege tu integridad, sino que también envías un mensaje fuerte: no estás dispuesto a ser manipulado. Decir algo como: respeto tu opinión, pero no cambiaré la mía en este tema, o entiendo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo, establece un límite firme y respetuoso. No se trata de cerrarte al diálogo, sino de saber cuándo la conversación ha llegado a un punto en el que ya no es productiva y, en lugar de seguir discutiendo, es mejor darla por terminada y retirarte con dignidad. Defender tu posición también implica reconocer cuándo es inútil seguir intentando alcanzar un acuerdo. En esos casos, alejarte de la situación no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y autocuidado. No tienes que convencer a nadie, ni dejar que te convenzan de lo contrario, si eso significa traicionar tus propios valores. Estas 5 estrategias te ayudarán a enfrentar la manipulación con confianza y proteger tu autonomía. Los monjes
nos muestran que la verdadera fortaleza no está en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. Ser libre de manipulación significa conocer tus propios pensamientos y sentimientos tan bien que ninguna influencia externa puede desestabilizarte. Recuerda estas enseñanzas. Mantén tu mente como un templo sagrado. Escucha con atención. Defiende tu marco de control. Valida con sabiduría y, sobre todo, mantente fiel a ti mismo. El camino para evitar la manipulación no es fácil, pero con práctica y paciencia puedes desarrollar la misma fuerza y claridad que los monjes. La próxima vez que sientas que alguien intenta influenciarte, recuerda que eres el guardián de tu templo interior. Defiéndelo con sabiduría y vivirás una vida guiada por tus propios principios y no por las cuerdas invisibles de la manipulación. ¿Estás listo para asumir el control de tu mente y protegerla con la sabiduría de los monjes? Si es así, comienza hoy, con cada pensamiento y cada decisión, a fortalecer ese templo interior, porque al final, la verdadera libertad solo la encuentras cuando tomas el control de ti mismo.